el análisis que nos puedas compartir, Jorge. Estamos, pues sí, frente a esta crispación y la situación que aquí estamos retomando. Bienvenido y buenos días. Gracias por tu presencia. Muy buenos días, Carmen. Gracias por la oportunidad de ofrecer un análisis de una situación extremadamente grave. Tú hablabas de una crispación. Efectivamente, ha habido en los últimos días dos actos que han puesto de relieve la gravedad de la situación. Por una parte, el día martes, Israel llevó a cabo un ataque sobre el bastión de Hezbollah en los barrios del sur de Beirut y llevó a cabo una de estas operaciones quirúrgicas contra una figura muy importante, se consideraba el número 2 de la estructura militar de Hezbollah. Y apenas pasadas unas horas se llevó a cabo también el ataque, como tú señalabas, en contra del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Pero este ataque tuvo lugar en Teherán con un proyectil. Entonces, en los dos casos se ha utilizado misiles de alta precisión sobre dos importantes líderes, uno, sobre todo en el caso de Haniyeh, un líder fundamental porque era la pieza central en cualquier negociación que pudiera conducir a un cese al fuego en la guerra en Gaza. La guerra en Gaza se está acercando a los 300 días. Es increíble pensar que van casi 10 meses de esta guerra en un territorio tan pequeño con tantas vidas perdidas, heridos y una gravísima destrucción. Pero, ¿cuál es la situación en el conjunto de la región? Se habla de que está por estallar una guerra regional. Yo no lo veo así. La guerra regional ya está en curso. Lo que puede ser más grave es que haya una guerra abierta. Ya en abril tuvimos un momento también extremadamente grave cuando hubo, después del ataque israelí sobre las instalaciones del consulado de Irán en Damasco, hubo un intercambio directo entre Israel e Irán y hubo uso de drones contra Israel. Y efectivamente ahora las tensiones han subido muchísimo en el sur del Líbano después del ataque en Beirut, pero no solo ahí. También se han llevado ataques con aviones sobre las fuerzas que son favorables a Irán y a Hezbollah en el territorio de Siria. También en el Mar Rojo, la actividad por parte de los hutis, que son quienes combaten todavía en la guerra en Yemen, que también lleva ya varios años. Entonces, estamos viendo un conjunto de decisiones muy graves. Mira, la mejor manera de entenderlo es cuando las aerolíneas cancelan viajes y ha habido suspensión de vuelos a Tel Aviv y a Beirut, cuando las posibilidades de que el aeropuerto de Beirut se cierre o pudiera quedar bloqueado o inutilizable, muestran esto. Y claro, también lo que estamos viendo es una febril actividad diplomática para tratar de contener. Recordemos que apenas hace unos cuantos días el primer ministro Netanyahu estuvo en Washington en una visita muy controvertida, muy complicada, pero en donde es claro que el respaldo estadounidense es firme. Por eso Israel y el primer ministro siguen hablando de que están listos para una guerra en varios frentes. Esa guerra ya, insisto, está teniendo lugar, pero también lo que vemos es desplazamientos de navíos militares y fuerzas estadounidenses, fuerzas aéreas, que están. El riesgo de que este volcán que está en erupción tenga un estallido mayor es muy considerable. Estoy extremadamente preocupado.
Pues no es para menos, embajador. Estamos sí en una situación sumamente grave. Déjame preguntarte exactamente quién es este personaje. Le hemos denominado el líder político, este personaje asesinado. ¿Qué representa para Hamás? ¿Qué papel jugaba en vida? Claro que sí. Ismael Haniyeh era una figura fundamental del movimiento de resistencia Hamás. Surgió de las filas de la resistencia palestina, se educó en Gaza y fue ascendiendo después de iniciar, digamos, una labor sobre todo de ser una voz bastante constructiva, y se puede decir que a lo largo de su trayectoria política fue una voz bastante moderada. En 2006 ya ejercía un liderazgo muy importante que llevó finalmente a que Hamás se hiciera en las elecciones que tuvieron lugar del poder en la Franja de Gaza. Pero este hombre que vivía en Doha, en el estado de Qatar, desde 2016, jugaba un papel muy importante también de vinculación con la otra gran facción del liderazgo palestino, que es la corriente de Al-Fatah, que encabeza el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Haniyeh, sobre todo, había estado en los últimos tiempos trabajando con los egipcios y los cataríes con la posibilidad de encontrar una suerte de entendimiento después ya del estallido de la guerra en la Franja de Gaza. Conocido por sus posiciones, digamos, pragmáticas, en contraste con otras posiciones que son mucho más radicales y que están más vinculados al Islam político. Su asesinato simplemente es ponerle una bomba y hacer que estalle por los aires la posibilidad de una negociación, porque también Haniyeh había jugado un papel muy importante hace pocos días, cuando con un esfuerzo diplomático de varios actores, los turcos, por supuesto los americanos, los chinos, europeos, se logró una reunión para tratar de encontrar una suerte de liderazgo de unidad entre los palestinos. La situación también en Cisjordania, en los territorios ocupados, es extremadamente grave. Hace apenas 2 semanas también llevó a cabo un ataque en la Franja de Gaza contra algunos de las figuras, una de las figuras más importantes del liderazgo militar. Hay que entender que en la resistencia palestina hay figuras como Haniyeh que juegan un papel político y otros que juegan un papel operativo o militar. Haniyeh era en ese sentido una pieza fundamental en este ajedrez tan complejo y dimensional que es el Medio Oriente. Ni más ni menos, pues embajador Jorge Álvarez Fuentes, muchísimas gracias como siempre por estar aquí para ayudarnos a entender el tamaño y la dimensión de lo que está ocurriendo, y te mandamos pues un abrazo y seguimos en contacto como siempre. Buenos días y hasta la próxima. Muchas gracias, buenos días. Gracias, embajador Jorge Álvarez Fuentes, este momento que se está viviendo tan fuerte en el Medio Oriente.